La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Estamos en Éxodo 25 esta noche, Éxodo 25. Muy bien. Esta noche vamos a usar la ayuda visual por el contexto, el contenido de lo que vamos a estar tratando. Vamos a presentarles en oración, vamos a comenzar y el que llegue por ahí pues se une a nosotros, pero vamos a ir adelante nosotros. ¿Amén? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche, te alabamos, te bendecimos y damos gracias por tu cuidado nuevamente. Gracias porque estamos aquí, sentados a tus pies para escudriñar tu palabra. Enséñanos, muéstranos, aclara las cosas en nuestras mentes y corazones y que entendamos más claramente este camino, Señor. Bendice a los que ya están aquí reunidos, bendice a cualquier persona que venga de camino y que todos recibamos tu gracia y tu bendición. Nos ponemos en tus manos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, capítulo 25, dice la Escritura. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Vamos a ver dos cosas. El Señor está pidiendo una ofrenda, pero debe ser voluntaria, ¿verdad? Hay que darla de corazón. El Señor sigue, desde el Antiguo Testamento, Dios ama al dador desde un principio. La gente piensa que las ofrendas, los diezmos son cosas obligadas, como si fuera algo, ¿verdad? Pero no, eso es voluntario. Y no, para nosotros, el que no diezma, se lo pierde. Porque hay una bendición en dar al Señor. Tú no descubres esto hasta que tú no das. Pero a nadie se obliga. Nada, que si yo espero que el liderato de la iglesia diezme, claro, se supone que tengan un poquito más de entendimiento, se supone que den el ejemplo, ¿verdad? Hay una expectativa que hay, ¿verdad? Todo depende en el nivel que estamos en el Señor. Pero esta ofrenda es interesante, porque es que el Señor ya los sacó de Egipto, los cruzó por el Mar Rojo, los pasó por el desierto, les proveyó agua, pan, comida, carne, todo. Se encontraron con Dios en el Sinaí, ¿verdad? En el monte, y allí Dios le habló. Hicieron un pacto entre esos dos, ¿se acuerdan? Les dio las leyes, les dio las normas, regulaciones, estuvimos mirando todo esto. La mayoría de ellas son leyes morales, leyes judiciales, y ya luego le va a dar las leyes ceremoniales, pero ahora Dios empieza a pedir algo muy interesante de parte de ellos. Si ellos van a ser su pueblo, y si ellos van a ser el pueblo de Dios, ellos van a ser un pueblo de sacerdotes. Muy pocos cristianos entienden ese concepto, se lo vamos a discutir esta noche. Por eso tengo la ayuda visual del sacerdocio, ¿verdad? En otras palabras, Dios les va a pedir ahora que rijan el santuario, el templo, que en el desierto se conocía como el tabernáculo, porque era móvil. Tú lo montabas y lo desmontabas. Cuando ellos entren en la tierra prometida, David es el que va a hacer un templo permanente, ¿de acuerdo? Ese es el segundo templo. El tercer templo es el que hace Herodes en los tiempos de Jesús. Es una cosa majestuosa. Muy bien. Esta cuestión de la secuencia de los templos es importante porque hay una teología en ello y también una teología de los últimos tiempos. Por ejemplo, hay una teología del cuarto templo, el que ha de venir, el que falta. Para los judíos, algunos judíos, el Mesías está por venir. Y cuando venga el Mesías, Él va a construir un templo, el cuarto. Y van a volver a la ley, y van a volver a los sacrificios. Por eso ustedes ven que hay mucha gente que se preocupa por esto del judaísmo y las leyes, porque ellos quieren regresar ahí. Incluso hay muchos cristianos evangélicos confundidos. Hay cristianos en esa onda. Nosotros no somos judíos, nosotros no esperamos el cuarto templo, nosotros creemos que Jesús es el Mesías y ya, ¿verdad? Nosotros no vamos para atrás al Antiguo Testamento, nosotros vamos hacia adelante. Esto es muy importante porque hay iglesias cristianas y evangélicas que se visten así. El movimiento de la danza es parte de este problema.
y nosotros somos catalogados por el movimiento judaizante. Desde el principio de los hechos, están tratando de que los cristianos regresen al judaísmo. Hay iglesias que usan el shofar, ¿no? Y tocan la trompeta en la iglesia, todo ese tipo de cosas. Magnífico. El único problema es que nosotros no somos judíos. Y yo no voy a permitir eso en mi iglesia. Eso se tiene que resistir. Conocerlo, entenderlo, estudiarlo, sí. Practicarlo, no hay ninguna razón. Somos gentiles y somos salvos por gracia. Por gracia. Yo no estoy esperando ningún Mesías, yo estoy esperando a Cristo. ¿Me entendió? Ya el Mesías vino. Estas cosas hay que tenerlas bien claras por la gente que se confunde. Vamos a estudiar el Antiguo Testamento, vamos a entenderlo, pero no es algo que usted y yo vamos a practicar. ¿Está bien? Muy bien. ¿Y para qué Dios quiere un templo? ¿Qué hace Dios en un templo? Habitar allí. Él lo que está diciendo es, yo hice un pacto con ustedes y mi pacto es que yo no los dejo, no los abandono, siempre estoy con ustedes. Yo los defiendo, yo los proveo para ustedes, mi presencia está garantizada. Por eso el arca. Y por eso cuando tú cargabas el arca para aquí y para allá, ahí ibas Eva con ellos. Es una cosa fascinante. No es que ellos vieron al Señor en el monte Sinaí, es que Dios decide caminar con ellos perpetuamente. Y por eso los israelitas, cuando llegaban el arca, nunca perdían. Dios estaba con ellos. Literalmente. ¿Está bien? Yo creo, pastor, también que Dios estaba acomodando las cosas. Porque ellos vienen de una tradición, o de una tradición, no, de una cultura donde tenían muchos dioses y esos dioses los veían. Yeah. Y ellos necesitaban tener algo que ver para que entonces ellos pudieran creer. Sí. Que a la misma vez lo que Dios estaba haciendo es llevándolo para que entonces pudieran creer sin ver. Sin ver. Que es a lo que nos llevamos ahora. Yo digo, eso viene después. Muy bien, entonces dice el versículo 3, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata y cobre. No, si usted está en el desierto y no tiene trabajo, y alguien le dice, el pastor le dice, la ofrenda suya tiene que ser de oro y plata, ¿qué usted va a hacer? Ok, yo quiero que ustedes sepan, Dios pide lo mejor. Dios pide lo mejor. No, esta gente tiene oro y plata. Y Dios sabe que tienen oro y plata. Porque por 400 años hay gente aquí que levantó una fortuna. Porque cuando salieron de Egipto, Dios hizo las cosas de tal manera que los egipcios le daban las joyas, las perlas, el oro y todo así se lo daban. ¿Y para qué tú usas eso en el desierto? Suéltalo, ¿verdad? Dios le está pidiendo a ellos, me van a levantar un altar, pero me van a dar algo que sea digno de mí. Y por eso el concepto que nosotros creemos es que al Señor se le da lo mejor. Hay gente que le da lo que le sobra, hay gente que le da no lo mejor. Sí, y eso hay que entenderlo, ¿verdad? Pero que ustedes sepan que esos conceptos vienen desde muy antes, desde el principio. ¿Sí? Entonces leo el 3 otra vez. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra. Él empezó a pedir muchos materiales. ¿Por qué? Porque él va a construir el tabernáculo. Buenas noches. Estamos en Éxodo 25, versículo 4 ahora mismo, o el 5. Pieles de carnero, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia. 6. Aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. 7. Piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Por eso tengo esta imagen aquí que se me fue. La tengo que romper. Muy bien. El sacerdote tiene unas vestimentas muy interesantes.
Esto que está aquí se llama el pectoral. Ahí hay 12 piedras. Cada piedra representa una de las tribus. El pectoral está agarrado por unas cadenitas a estos dos sitios aquí. Estas son las dos piedras de onice que hay que tener de arriba. Entonces, ustedes ven este paño o túnica que tiene. Ese es el efod. ¿Ven? Ese es el efod. Para que lo vean. Ups, acá. Este es el pectoral. Y cada piedra representa una de las tribus de Israel. ¿Ven las piedras de onice? Y ven las cadenitas que está aguantado. Esto que está abajo azul es el efod. En otras palabras, Dios le está diciendo a ellos cómo se tienen que vestir. Les dice el color. Les dice exactamente cómo se va a hacer todo. Qué piedras van a ir. Es una cosa fascinante. Luego ustedes van a ver cuando él empieza a decirle cómo él quiere el tabernáculo diseñado. Le dice, lo vas a hacer exactamente conforme al modelo que yo te enseñé. Allá en el monte, cuando él, ¿se acuerdan que estuvo 40 días? Sí. Estas son las cosas que le está enseñando ahí arriba. Cuando Moisés baja, él baja con todas estas cosas. Vamos a hacer esto así, vamos a hacer esto así, vamos a hacer esto así. Aquí detrás del pectoral hay unos bolsillitos. Y ahí se ponen unas piedrecitas. No está aquí hoy, pero yo creo que lo sepan. Y una piedra se llama unín y la otra es el turnurín. Y con esas dos piedras, cuando ellos iban al lugar santísimo, el sumo sacerdote sacaba esas piedras y dependiendo de los colores y las luces y las combinaciones que tienen en cada piedra, hay un código. Y el sumo sacerdote sabe discernir, descifrar qué es lo que Dios quiere decirles a ellos. Ya mismo le vamos a hablar un poquito del arca y ustedes van a ver exactamente dónde es que Dios se manifestaba y Dios le hablaba a esta gente. ¿Bien? Solamente quería tomarme unos momentitos para enseñarles esto, porque esto se habla, se lee y ustedes no se imaginan lo que es. Nadie se los explica y ustedes no lo entienden. ¿Bien? Hay gente que creen que esas piedritas son piedras como que para echar la suerte. No, ellos no están echando la suerte. ¿Bien? Pero si ellos saben combinarlas delante de la presencia del Señor, por eso es que el Señor está pidiendo la piedra de onice y cada una de estas piedras. ¿Bien? Y ustedes se van a acordar que siempre que la gente ve a Dios, lo ve con zafiro y calles de cristal y todas estas cosas. Todas estas cosas. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Inquietudes? Vale. Me quedé en el 7, ¿no? Sí, ya vamos para 8. 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Esto pasa muchas veces, amados hermanos, cuando vamos a construir un templo. Construimos en el tiempo que Dios quiere. Y cuando Dios quiere que se construya el templo, nos toca a nosotros hacerlo. Y nosotros tenemos que traerle el oro, la plata y todo ese tipo de cosas. Tenemos que traer los materiales, tenemos que traer la mano de obra. Nos toca a nosotros. La iglesia se tiene que movilizar y construirle casa a Dios. Hay gente que no entiende eso. Vivimos en una cultura bien rara. Porque la gente hoy en día dice, eso no me toca a mí. Bueno, si somos pueblo de Dios, nos toca a nosotros, claro que sí. Por eso es que hay mucha gente medialista, ¿no? Que no se hacen miembros de las iglesias. Yo no soy miembro de las iglesias. Vienen a todas las actividades, vienen a todos los almuerzos, a todas las comidas. Si tú no los invitas, se ofenden. Pero pídele un centavo. Yo no soy de esa iglesia. Este es el tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de actitud Dios no la toleraba, ¿verdad? Imagínense. Por eso el Señor dice, en aquel día te voy a hacer una sencilla pregunta: ¿por qué me decían Señor, Señor? Si ustedes no hacen lo que yo les pido. La gente está bromeando con las cosas del Señor, lo toman como juego, pero va a llegar el día que van a ver que esto no es juego, ¿verdad? Nos dicen hasta la vestimenta, cómo tenemos que vestir.
No, cuando Dios levanta una nación de sacerdotes, por eso quiero mostrarle esto, todos los hombres en esta nación tenían que ir al templo y hacer sacrificio. Yo sé que están los levitas, pero todos los hombres son sacerdotes. Y por eso tienen que ir a las 3 fiestas anuales aquellas. Tienen que subir a Jerusalén, todo el mundo. Cuando decimos los hombres son sacerdotes del hogar, nosotros nos entendemos. Es que tenemos que hacer esto. ¿Verdad? Entonces hoy en día muchas de las damas van a la iglesia y los maridos no. Le estoy diciendo que la cosa está seria. Anyway, cuando uno entiende el contexto, el contenido, uno se queda, diantre, ¿cómo el Señor va a resolver esto? ¿Verdad? Porque nos mira y sabe quién cumple y quién no. Quién ofrendó y quién no. Él sabe todo esto. Entonces van a pelear a los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Y a nadie le importa. Si yo digo, no, ok, a él le importa. A él sabe. Él sabe, ¿verdad? So, Dios le está pidiendo todo eso a ellos. Vamos al versículo 10. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. ¿Y la cubrirás de qué? Oro. Por dentro y por fuera. Y hará ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas. 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar al arca con ella. Las varas quedarán en los anillos del área, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca del testimonio, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Ya mismo explico eso. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Tranquilo, que le voy a dar el visual ya mismo. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus extremos. Y los querubines extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Vamos a enseñarles lo que es todo eso. El arca es más o menos como esto. Déjame decirle, cuando dice el largo del codo y todo esto, dice que son 3 codos y medio, ¿verdad? Muy bien, pues en realidad son 3 pies y 9 pulgadas, como desde aquí hasta aquí. No es muy largo. Y son como 2 pies y 9 pulgadas de ancho y 2 pies y 9 de largo. Es algo bastante pequeño. Estas son las argollas que decía, estas son las varas de madera de acacia. Todo está hecho con madera de acacia. La madera de acacia, ¿dónde ellos consiguen eso? Acuérdense en el Sinaí, dice, es un desierto, sí, pero tiene costas, tiene playas, tiene mar, hay palmas, hay árboles, hay ríos que salen del mar. Hay lugares donde hay madera. La acacia es una madera que es la más duradera, la mejor madera que podías conseguir en el Sinaí. Pero la madera, para sellarla y que no se dañe, se cubre con oro. No se moja, esa madera está sellada por oro por dentro y por fuera. Claro, el oro pesa y va a hacer que esto pese mucho. Las argollas, las varas están rodeadas con oro. Y tú no puedes quitar estas varas de ahí. Ahí se quedan. Los hombres la levantan
y la carga. Esto es la tapa de este pequeño ataúd, perdón que lo diga así. Eso es lo que es el propiciatorio. Y eso es lo que está aquí, está hundido un poco. Que es como una vasija aquí en el medio, porque ahí derraman la sangre. ¿Ven? Estos son los querubines con las alas que cubren el propiciatorio. Y el sumo sacerdote tiene que tener cuidado cuando entrega la sangre. De entre estos dos querubines es que la presencia de Dios se manifiesta y le habla al sumo sacerdote o a Moisés. ¿Ven? No sabemos si es aquí, si es arriba, si es todo. Pero la Shekinah, la presencia de Dios, aquí es que se manifiesta. ¿Ven? Y se ilumina todo aquello porque es la gloria del Señor y todas esas cosas se empiezan a encender y todas esas luces, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han visto las películas de ciencia ficción de los platillos voladores y las cosas y de momento, ¿verdad? Y las luces empiezan a prender y a apagarse. Están imitando esto. Eso es lo que están tratando de imitar. Y los científicos en la Tierra, pues, a base de los sonidos, los colores, descifran qué es lo que los extraterrestres nos están tratando de decir. Es una imitación de esto. ¿Eh? Ok. So, vamos a hablar de los querubines. ¿Quiénes son los querubines? Los ángeles que están ante la presencia del Señor constantemente. No son ángeles comunes. Están delante de la presencia de Dios. Igual que aquí, están delante de la presencia de Dios. Los querubines representan una orden angelical mucho más alta que los ángeles que nosotros conocemos. Los ángeles regulares, que son poderosos, son mensajeros. Como cuando Gabriel va donde María y dice, hey, María, tengo algo que decirte. Y te vas a sorprender. Siéntate un ratito ahí. ¡Bum! Eso es lo que hacen los mensajeros. ¿Ven? Encima de los ángeles regulares están los arcángeles. Los arcángeles son los que son como los líderes de grupos de ángeles. Por ejemplo, el arcángel Miguel es el que está a cargo de una legión grande de ángeles que protegen a Israel. El arcángel Miguel es tan fuerte y tan poderoso que fue el que luchó contra Satanás y lo derrotó. Los arcángeles son sumamente... Si los ángeles son poderosos, olvídese de los arcángeles. ¿Está bien? So, estamos en otro nivel. Pero esos dos seres angelicales son los que están tratando con nosotros en la tierra. Los querubines no están aquí. Están en la presencia de Dios. Cuando usted abre el libro del Apocalipsis, se va a encontrar allí los querubines, delante de la presencia de Dios. Los otros ángeles, o la otra orden angelical que existe, son los serafines. Los serafines se los van a encontrar en Isaías, capítulo 6, ¿eh? Que son los que tienen 6 alas y se cubren, ¿verdad? Y caras diferentes. Caras diferentes. So, ¿por qué ellos están delante de la presencia de Dios? Si los ángeles y los arcángeles nos cuidan a nosotros, los querubines y los serafines cuidan a quién? A Dios. Es como si fuera la guardia personal del Señor. La guardia secreta. La CIA. Sí, sí. Pero no necesita protección. ¿Mm? No necesita protección. Yo no creo que necesite protección, pero a veces Dios no tiene que estar involucrado luchando con ciertas cosas y manda a los querubines y manda a los serafines. De hecho, una de las diferencias de los querubines y los querubines tienen aspectos distintos, ¿no? Diferentes cabezas y caras y cosas. Los serafines son fuego. Fuego. Como fuego consumidor. Y cuando los serafines vienen, no queda nada. No queda nada, ¿está bien? Ahora, por ejemplo, ¿dónde ustedes se encontraron con querubines? ¿Se acuerdan cuando expulsaron a Adán y Eva del jardín del Edén? ¿Qué fue lo que puso Dios en la entrada? Los querubines. Los espados. Ahí nadie entra. Estos protegen el acceso y la entrada a la presencia de Dios. Por eso, cuando el sumo sacerdote entraba, tiene que tener cuidado. Usted se da cuenta la bata al final abajo, hay unas campanitas. Y cuando el sumo sacerdote camina, las campanitas suenan clink, 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 clink. ¿Qué pasa si tú no oyes el clink, 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 clink? Se murió. ¿Ok?
Porque tú no tienes acceso a la presencia de Dios si esta gente dice, ¿para dónde tú vas? Pum, y te mueres. Y que él tenía que estar constantemente moviéndose cuando estaba ofreciendo y cuando estaba hablando con el Señor, porque, o sea, había que tener constancia de que estaba vivo y era por la campanita. Se le amarraba una soga al sumo sacerdote, se mantenía la tensión, para saber que estaba en pie, pero si la soga se caía al piso, a ti y a mí nos tocaba arrastrar el cuerpo del sumo sacerdote para afuera, a muerto. La escritura no revela ningún suceso donde un sumo sacerdote, el Señor le haya dado picota, ¿no? No, nosotros deducimos que ocurrió Que tuvo que haber ocurrido en algún momento. porque las precauciones que ellos tomaron. es porque ocurrió Eso ocurrió. y nadie lo quería. Si a la soga se cae del piso, usted no se podía entrar al lugar santo a recuperar el cuerpo. Mejor sáquelo a distancia. Igual que el arca, usted no lo puede tocar. No puede tocar. ¿Por qué? Contiene la presencia de Dios. Nadie tiene acceso a la presencia de Dios. Te la toca, te se muere. Por eso era que se cargaba con los palos. Por eso se cargaba con estas varas. Eso que había dentro del arca. Entonces, ¿quién cargaban el arca? Los sacerdotes, no puede ser cualquier persona. Por eso. Levita. Y eran unos designados específicamente para eso. Sí, hay órdenes. ¿Eh? Entonces, ¿qué había ahí adentro? Ustedes empezaron a escuchar el testimonio que te va a dar. Los 10 mandamientos, esas tablas, se conocen como el testimonio. Por eso se llama el arca del testimonio. Contiene la ley de Jehová. Y eso se pone adentro. Además, ahí adentro está la vara de Aarón. ¿Te acuerdas que la vara hace los milagros? Y también ahí adentro hay maná. ¿Se acuerdan que el Señor dijo? Pastor, y que la vara no estaba seca, dice que estaba reverdecida. Reverdecida. O sea, y el maná no se había derretido, estaba ahí como caía. Ya. Nada. Yo no sé cómo negociaban el asunto de poner la ley adentro, la vara y el maná. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo lo pueden ver si nadie puede tocar? Nadie puede entrar allí. Sumamente complejo. Pero esta arca contenía la presencia de Dios. ¿Ustedes se acuerdan Raiders of the Lost Ark? Eso es. Con Harrison Ford. Indiana los Jones. nazis, Indiana Jones. Ay, no está okay. Hace un rato que no. No había nacido para eso. Pues en esa película, Bendito. Harrison Ford, Indiana Jones, está buscando el arca. Él es un arqueólogo. Es un profesor de la universidad, un arqueólogo famoso y lo está buscando. Pero resulta que los nazis también lo están buscando. Segunda Guerra Mundial. Y los nazis encontraron el sitio. Y los nazis lo que querían era el poder. Y ellos no entienden estas cosas que estamos hablando. Y los primeros soldados nazis fueron y agarraron el arca. ¿Está bien? Y cuando agarraron el arca, ¿qué les pasó? Se murieron. Se murieron. Entonces, lo segundo que hicieron fue tratar de abrir el propiciatorio. Y desde lejos lo abren. ¿Ahí qué salió? Fuego. A mí, esa película es bien interesante. Porque respetaron la tradición cristiana y es bien impresionante. La gente en el cine grita y todas esas cosas y ellos se creen que es tremendo. Pero cuando usted es cristiano y usted ve eso, y usted entiende la Biblia, te dice, wow. ¿Está So, ellos hicieron un buen trabajo con esto. No se sabe hoy en día dónde está. Eso iba yo a preguntar si saben dónde está. Muy bien. ¿Se acuerdan que les dije que habían 3 templos, ¿verdad? El primero, el segundo y el tercero. El segundo fue el que construyó Salomón. Y David fue el que fue y buscó el arca y la llevó, ¿verdad? Y la trató de llevar, la llevó a Jerusalén. ¿Te acuerdan que él danzó? Porque por fin el arca estaba en Jerusalén. Y allí pusieron el tabernáculo. Está móvil. Dios no le permite a él construir el templo fijo. ¿Quién hace eso? Su hijo Salomón. Y su hijo Salomón pone el arca en el lugar santísimo.
Pero ¿qué pasa? David muere, Salomón muere, los israelitas caen en desobediencia, el país se divide en norte y sur. En el sur es que está el arca del templo porque está en Jerusalén. Las 10 tribus del norte desaparecen. Y en el 586, antes de Cristo, los babilónicos, Nabucodonosor, invaden a Judá, destruye Jerusalén, se mete en el templo, se sacra el templo y el arca desaparece para siempre. Nadie sabe dónde está el arca. Se ha buscado en Babilonia, que es Irak, hasta el día de hoy nadie la encuentra. Se dice que los judíos escaparon y se la llevaron para Egipto. Se ha buscado en Egipto, se ha buscado en Etiopía. El arca no aparece en ningún sitio. Eso no tiene ni la más mínima idea de dónde está el arca. Bueno, es Indiana interesante Jones, porque si nadie se le podía acercar al arca, exactamente lo que Dios tenía, ¿sabes? Y ellos invadieron el templo, como ellos pudieron pegarse. Eso. Muy bien. So, la gente todavía está buscando el arca. Usted y yo ya la encontramos. Amén. Y ya hablamos de esto. Nosotros estudiamos el Apocalipsis. Y cuando Juan sube allá arriba, se da cuenta que allá arriba hay un templo. ¿Verdad que sí? ¿Y qué vio él allá arriba? El arca. So, como dice nuestro hermano Víctor, ellos ni la tocaron. Ellos no pueden agajar a Dios. El arca está lo más bien. Se vuelven a enseñarse en el Apocalipsis para que ustedes lo lean. La gente le pasa por encima y no entiende lo que eso significa. Nosotros no, yo por lo menos no me paso buscando estas cosas porque yo sé dónde están. Amigo. No, la gente la busca por el poder, por el oro. Por el interés Ahí. del valor que tiene. Ya. ¿Por qué tanto oro? Yo he visto a muchos hermanos evangélicos criticar la iglesia católica romana porque tienen oro para aquí, oro para acá, oro por todos lados. Deberían vender todo ese oro y dárselo a los pobres. Todo lo que esta gente va a construir es en oro. ¿Por qué en oro y no en plata? Oro. Porque tiene más valor. fino, Es más fino. Claro. era lo más fino. Lo que se Es lo mejor del Señor. Pero el templo que construyó Salomón contenía de todo, ¿verdad? Y de toda piedra. Todos los Así metales había creo que billetes. tenía. Pastor, yo veo allí como, usted le dice al arca, parece un ataúd, pero yo veo como si tuviera un cristal en el medio y tal vez la gente veía, dice, sí, esa parte ahí se ve diferente. Ya. A lo mejor era así. A lo mejor es así. Tú dices cuando Dios se habla, se manifiesta. Sí. Ninguno de nosotros hemos estado ahí presentes para saber. ¿Entiendes? Yo me tengo que dejar llevar por lo que dice el libro. Por lo que dice. Pero yo me imagino que estando allí presente, o sea, mira a Moisés salió con la cara radiante por la gloria del Señor. Moisés fue el único que lo vio, ¿verdad? Su espalda. La espalda. Y los 70 que comieron y... Sí. No lo vieron en su esplendor y en su gloria. Moisés lo vio parcialmente, los otros lo vieron en forma humana. Forma humana. Ok. ¿Estamos? Vamos al versículo 23. ¿no? 23. verso. 23, ¿no? Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio, y le cubrirás de oro puro. Y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. 26. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas correspondientes a sus 4 patas. 27. Los anillos estarán debajo de la moldura,
para lugares de la vara, para llevar la mesa. Harás las varas de madera, de acacia, y las cubrirás de oro, y con ellas serán llevadas la mesa. 29. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libara. De oro fino lo harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Todo es de oro. Todo de oro. ¿Ustedes creen en eso? Todo es de oro. Sí. Usted es el dueño del oro. ¿De dónde sacaban Y de la ellos plata. todo ese oro, pastor? Y de todo. De todo el oro que se sacaron de Egipto. De Egipto. Bueno, fue tanto y tanto y tanto y tanto que llegó un momento que Moisés dijo, no traigan nada más. De tanto oro que ellos recibieron cuando salieron de Egipto. O sea, Moisés dijo, miren, paren, porque ya es más que suficiente lo que tenemos para poder construir el tabernáculo. Pastor, tal vez el uso del oro es también es una réplica que Dios le está dando de la mansión celestial. Sí, Por eso es que sí. Él le da toda esa estructura. Eso mismo. La Nueva Jerusalén, las calles son De de oro. oro. ¿Te has visto los ingenieros ahí trabajando en las calles, las avenidas de nosotros? Con cemento. Y nosotros creemos que esas calles son tremendas. Mira qué autopista más magnífica esta. En la Nueva Jerusalén son de oro. Y las calles de la ciudad son de oro. Me imagino cuando sale el sol tan resplandeciente. Brilla. ese oro. Ya. Miren lo interesante esto. La gente que cree en la cuestión de la civilización extraterrestre, ¿saben por qué ellos dicen que los extraterrestres llegaron aquí miles de años atrás? A buscar oro, dicen ellos. Hay algo con el oro. ¿Está bien? Entonces, yo me imagino que cuando nosotros subamos al cielo, vamos a entender el porqué del oro. Pero ahora mismo, para nosotros, oro es algo que cuesta mucho dinero. Pero obviamente para el Señor tiene otro significado. Pero igual que las piedras estas, pero nosotros no sabemos qué significan. Dios le dice, tú lo vas a hacer como el modelo que te enseñé, y no le da explicaciones. Por lo menos Moisés nunca nos dice a nosotros, él me explicó lo que esto significa. Y que de donde ellos, o sea, considero que fue Dios que le da esa revelación de que el oro vale. Porque podemos tener eso, ejemplo, en nuestras manos, pero no saber que eso tiene un valor. Sí, sí. Vamos a ver aquí, déjenme ver. Cuando se hace el tabernáculo, todo Israel, ellos llaman el campamento de Israel, se acampa alrededor del tabernáculo. ¿Qué es eso? La esencia de Dios. La columna de fuego. Porque está en el lugar santísimo, perdóname. Aquí, ven al arca. Lugar santísimo, lugar santo. Acá afuera es el atrio. Aquí están las cortinas que tienen que cerrar, el velo. Aquí está la mesita que acabamos de leer, donde estaban el pan de la propiciación, ¿no? Panes sin levadura. El menora, que es la del candelabro. Todo eso lo vamos a ver. Él le va a empezar a explicar todos los utensilios que van y cómo van y todo ese tipo de cosas. Pero ven la estructura de la madera. Aquí hay como 5 layers, ¿cómo se dice en español? Capas. Capas de niveles distintos, con unas carpas. Y son carpas larguísimas. Por ejemplo, le dice, son 10 cortinas y una cortina son como de 40, cada cortina es de 45 pies de largo y 6 pies de ancho. Wow. Y son 10. Y las tienen que, después que monten toda esta madera, que todos estos israelitas las están cargando. Pues entonces decía, Pues entonces es cierto. y nosotros nos quejamos que tenemos que poner silla el domingo. Y todo esto se carga. Cuando la columna de fuego de nube se detiene,
hay que acampar. Y tú tienes que montar, todo esto de nuevo. Y la gente pone sus tiendas alrededor. Porque aquí es que se va a adorar al Señor. Y aquí es que se manifiesta la presencia del Señor. Eso es un sistema bien elaborado, ¿no? Esto no es una tontería. Claro, loco. Muchos detalles y todo en oro. Brutal. ¿Sí? Muy bien. Preguntas y comentarios del tabernáculo. Se parece a Génesis en la mañana. Cuando nos estamos montando todo. Sí. Aquí están poniendo las diferentes capas que había que ponerle a eso. Déjenme ver si encuentro algo. Que dice que eran 15 piezas cruzadas que servían como soporte. Sí. Ese pastor, eso era como una carpa. Sí, La montaban y la desmontaban. primero tú montas esto, mira, la madera. Y entonces empiezas a poner las carpas. Por la lluvia, por el calor. Como Ese se tipo de montan las cosas. casas aquí. Palo, y después empiezan a poner. Y eso queda, eso te lo va a sellar. Y ahí no entra agua, si lluvia, nada. Okay. La cosa es que eso tiene que haber tomado un tiempo en el poderlo montar. No es que a veces cuando uno lee, pues uno piensa que pues hoy estaban aquí, mañana estaban allá y no, yo me imagino que eso tenía que haberse tomado días en poder. Toma tiempo. Porque, Era la carpa de Gigi. no. Porque es mucho detalle, muchas piezas para unir. Aquí es donde hacían los sacrificios. Tú matabas los animales, los quemabas aquí. Luego hay mesas por aquí para matar los animales y aquí se hace. Se tiene que consumir o quemar todo, nada puede sobrar. Y aquí tú lavas tus manos antes de entrar al lugar santo. Ok, déjame pararle. ¿Qué ustedes creen de estar montando y desmontando ese templo en el desierto? Como a 130, 140 grados de temperatura. Definitivamente tenían que haber pasado 40 años porque el vacilón de montar y desmontar, cada vez que Dios decía, aquí es que es tiempo, solamente montar el tabernáculo, montar las casetas con todos los utensilios, con todas las cosas que ellos llevaban, palanganas, ollas. Les voy a enseñar, les voy a explicar la importancia de esto para el Señor. El Señor le va a demostrar. ¿Dónde que vivían todos los israelitas? Alrededor. Dios tiene que ser el centro de tu vida. Amén. Dios es primero cuando te levantes y es último cuando te acuestes. Amén. Tú no te mueves sin Dios. Tú no caminas sin Dios. Y Él tuvo que meterle eso en la cabeza a esa gente hasta que lo aprendieron. Muchos no lo aprendieron. Pero esa es la misma enseñanza de nosotros hoy en día. Cuando leemos estos libros en el Antiguo Testamento, si no entendemos que el Señor lo está tratando de decir, decimos, ay, qué aburrido es esto. Y vuelven otra vez a decirle esto, ay, Dios mío, ¿por qué otra vez? Bueno, Es que para ellos no cobra sentido, pastor, no han entendido el concepto en sí. ya. ¿Cómo me tocó esto a mí preparándome para este estudio? Las cortinas tienen que ser azules o púrpuras o rojas. ¿Qué color es la cortina que nosotros ponemos el domingo en la mañana? Azul. ¿Y carmesí es un color? Sí. No sabía eso. Esos son los colores oficiales y los sacerdotes tenían que poner esos colores. Y el velo del templo era ese color. Eso es importante para nosotros, ver también esos colores. Nosotros montamos y desmontamos el templo. ¿Está bien? Y nuestra vida gira alrededor de la presencia de Dios. Y Dios está ahí, y Dios está ahí, Dios está ahí. A medida que usted lo explicaba y descifraba todo lo que se ve ahí, me ponía a pensar el domingo en la mañana cómo todos en nuestra iglesia, unos están haciendo algo acá, otros aquí. O sea, es algo tan bonito. Y saber que en unos minutos, cuando adoremos juntos, cómo la presencia de Dios se hace sentir. Se hace sentir dentro de nosotros.
Y eso es lo que Dios les está garantizando a ellos. Tú te detienes, tú montas mi templo, tú me vienes a adorar, yo te aseguro que yo estoy allí contigo. Amén. Tremendo, ¿no? Tremendo. Oiga. Vamos para el versículo 31, que es el candelero. El menora, ¿no? Que es el candelero ese que tiene 6, 7, son 7. 3 a los lados y el centro, ¿no? Oiga. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, será el candelero, sus pies, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado, 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. 14. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de los brazos, de los 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen en el candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, y todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le hará 7 lamparillas, las cuales encenderá para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras, ¿no? Y sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino, lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Ok, ¿cuál es el problema, Moisés? Que Dios le está diciendo, tienes que hacer esto de oro puro, no acepto nada más, pero Moisés tiene que hablarle al pueblo y decirle, entrégame tu oro y vamos a hacerle el templo. Era que me está pidiendo el oro mío, eso es mío. ¿Cómo manejamos ese asunto? Pero pastor, ahí la gente dio, se desbordó dando. No se registra quejabanza en cuanto a eso. Entre el pueblo de Israel, claro está. Pero tal vez ellos entendieron que era lo que había sucedido con ellos al Dios, haberlos sacado de Egipto y hasta ese punto todas las cosas que pasaron. Y entendieron que era lo que significaba. Claro está, se desubicaron después. Ok. Estas son las instrucciones a Moisés, todavía no hemos tratado con el pueblo. Pero ustedes se van a acordar que antes de construir este templo, este tabernáculo, ellos van a hacer un becerro De oro. de oro. Moisés no ha descendido todavía. Ustedes saben, bueno, si vieron la película, los tiempos también, que cuando él está bajando y los ve, se enoja y tira las tablas. Porque él está ahí arriba metido 40 días. ¿Está bien? Las cosas que él tiene que bajar al pueblo y decirle, esto es lo que Dios quiere y esto es lo que vamos a hacer. Y ellos están diciendo, no, nosotros tenemos otra idea. Son rebeldes desde el principio. Ellos dicen. Eso pasa cuando vamos a construir un templo y decimos, ok, vamos a construir el templo. No, nosotros tenemos otra idea. ¿Entendieron? Y eso divide las iglesias. Divide las iglesias. Hay gente, por ejemplo, en estos mobiliarios, los utensilios, Dios le dice, no, esto es lo que yo quiero allí. Y uno viene y dice, bueno, que esto es lo que vamos a poner en el templo. Y la gente dice, no, hasta la alfombra, peleamos por la alfombra. El color del templo, que si usamos escaños o sillas, eso es una pelea continua. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, que cuando Dios nos indique cuándo es que Él quiere, dónde es que Él quiere, cómo lo quiere. Saber escucharlo. Entonces, esto no es que uno pone la alfombra y el otro pone los asientos. Esto no funciona así. Y hay muchos hermanos que tienen unas expectativas equivocadas. ¿Está bien?
Es importante que empecemos a hablar de esto y que lo entendamos, ¿verdad? Porque Dios no nos va a permitir llegar ahí si nosotros no sabemos las instrucciones del Señor. Las instrucciones vienen primero. Antes de. Y muy bien, yo sé que hay hermanos que tienen mucho celo por la obra y la gente dice, lo que quiero es lo mejor para la iglesia. Magnífico. Siéntese allí y quédese calladito. Eso es parte rudo del pastor, ¿verdad? Pero es que Dios le habla a Moisés y le dice cómo es que va a ser la cosa. ¿Cómo que va a hacer? Así que funciona esto. ¿Está bien? Ay. ¿Dónde me quedé, hermano? Vamos por el 26, vamos por el tabernáculo. A empezar el 26. Estamos bien el tiempo. Vamos a la construcción. 26 o 36. 26, capítulo 26. Capítulo 26. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido azul, púrpura y carmesí. Y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos, de 15 yardas. Y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Son, ¿qué dije yo? 3 yardas. 2 yardas. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra. Y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Porque lo que pasa es que cuando se hacen estas cortinas, son tan grandes que le van a poner 50 argollas a los finales. Y luego que ponen esas argollas, hay como unos cordones que uno usa para atarlas. ¿Está bien? Y eso las amarra. Todas esas cortinas las van amarrando. Fuera de esas cortinas van los toldos esos que hablamos. Las cubren para proteger del viento, la arena, la lluvia, lo que sea, la tempestad. ¿Está bien? Eso está sellado. Ok. ¿Dónde me quedé? 4. Y harás las hadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en las primeras cortinas y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una de la otra. Harás también 50 corchetes de oro y con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo. El cordón y los hilos, las soguitas que tú vas a utilizar para amarrar, ¿son de qué? ¡De oro! There we go. 6. Harás también 50 corchetes de oro con las cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo. Ya yo había leído eso. 7. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Imagínense todo lo que hay que cargar aquí. Y son cosas, las cortinitas que nosotros montamos. Ella la pone en el trailer y nosotros la traemos y las montan y la desmontan fácil. ¿Está bien? Y con todo eso nos quejamos. Ay, Dios mío, hay que poner esta cortina. Imagínense estas cosas, esto es increíble. No, estoy en el 9. Y unas 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde en la unión y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Yo tengo que leer esto, pero si un cristiano está en su casa leyendo esto y dice, esto yo no entiendo. ¿Está bien? Pero esas son las argollas y las cosas para amarrarlas y eso es todo, ¿verdad? Pero lo quiero leer con calma. 10. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde de la unión y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. 11. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se hagan una sola cubierta. En el techo, cuando tú pones los toldos estos, son de bronce los cordones. No está mal. Entonces, y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina
que sobra colgará a espaldas del tabernáculo. Solo lo que pasaba era que cuando tú ponías estos tordos, estas cortinas, a veces sobraba un pedazo, ¿verdad que sí? Tú la doblas, eso es todo lo que eso le estoy diciendo. La va a doblar y la va a meter. Hasta cada detalle, ¿verdad? Cada detalle. Cada detalle. Te digo que cuando Moisés fue donde esta gente, este es como si fuera un arquitecto y le dijo, mira, así es que se va a construir esto. Yo creo que Moisés tenía que haber tenido conocimiento, claro está, dentro de su formación en Egipto de arquitectura, porque cada detalle que es lo que él me está diciendo, cada detalle que hay ahí es ahí al chavo. Pues claro, es que Jehová le dio una, ¿cómo Sí. se dice? La maqueta o lo que sea, para Modelo. hacerlo, el modelo. Pero él tenía que haber tenido conocimiento, porque me la puede dar a mí y yo, ¿qué voy a hacer? Yo no sé ni dibujar. Acuérdate que está en el monte. Ah, Está en el monte. yo lo sé que está en el monte. Vio la presencia del Señor ahí. ¿Y tú crees que si el Señor está diciéndole eso y él no sabiendo, o sea, le tiene que... Ok, mira lo que pasa. Yo a cada rato le pido a Richard que me ayude a hacer ciertas cosas en la casa. ¿Te acuerdas cuando teníamos alfombra aquí? Y él sacó la alfombra y me puso este piso de losa. Fine. Si me lo piden a mí, yo no sé por dónde empezar ni qué hacer. ¿Usted me está entendiendo? Lo que él está diciendo es, ok, Dios le pidió todo eso a Moisés. Hay una persona preparada en el pueblo para hacer su trabajo. Yo me imagino que habían 2 o 3 Richard por ahí, ¿verdad? Y que le dijeron, pastor, no se preocupe, yo me encargo de él. Porque, francamente, no todo el mundo tiene esa habilidad, y esos dones, y esos talentos. A mí es una realidad. Inclusive, pastor, él tenía que supervisar esa obra. Por eso es que más adelante el hijo de Ur, que es el que hace las cosas de alfarería, porque sabía y él tenía que supervisar eso. Ya. Era un pueblo, ¿sabes? Si tú mira esto, era un pueblo que estaba, como uno dice, preparado en todo. O sea, que cuando se iba y... Ahí Víctor está llegando. ¿Usted sabe quién es esta gente? Constructores. Constructores. Ujú. ¿Sabe lo que ellos hacían? Construirle los edificios Claro. y las pirámides esas a los egipcios. Ellos hicieron todo eso en Egipto. Ellos trabajaron. Seguro. Esta gente no podían decirle al Señor, wow, eso es muy complicado. ¿Qué tú me estás hablando? Si en Egipto hacen esos monumentos enormes. Exacto. Cómo sabía bregar con el oro, algunos sabían bregar con el oro, alguien sabía de, como dice Toño, Venían de diestros la ya. piedra. Es que los 450 años que estuvieron ahí, Dios los estaba preparando para eso. Esta gente sabe, por eso le está pidiendo, los querubines tienen que ser hechos con delicadeza, con detalle, ¿entiendes? Con elegancia, porque esta gente sabe, y rehusar poner tus talentos en las manos del Señor es un problema, es un problema. Y que allí no hay máquina, todo era... ¿Ya? A martillazo y a cincelazo. Pastor, y esto me confirma, ¿verdad? A mi persona, que Dios es un Dios de orden. Ya. Es de detalles, pero es un Dios de orden. Todo bien organizado, todo bien planificadito. No se le va un detalle. Sí. Y un Dios de propósito, porque ¿qué pasa? Las pruebas que vivimos hoy en día es que no nos damos cuenta que nos están capacitando para mañana trabajar en esa área con alguien más. Y a veces no lo entendemos, no sé, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué si yo te sirvo? No, es que me están adiestrando para algo. Sí. Y eso es parte del discipulado, usted aprender a poner atención al detalle. Yo sé que a veces la gente dice, pastor, esto se pierde, ¿por qué hay que hacer todas esas cosas? Es una bobería. Porque el Señor es así y Él quiere que nosotros seamos así. Y nosotros también tenemos que darle lo mejor al Señor. Amén. Yo sé que en otras iglesias eso no lo hacen, pastor. Yo, ay, care. Pero alguien en la otra iglesia no ha entendido esto. Eso es. Y nosotros vamos a imitar esto que está aquí.
No, que sí, a veces hay iglesias que se pasan. Sí, hay iglesias demasiado estructuradas. Tú sabes, que parece una funeraria. Se olvidan de lo espiritual porque están tan estructurados. Sí, se fueron al otro extremo. Hay que tener, ¿verdad? Balance. En nuestra iglesia yo creo que tenemos un buen balance. Yo creo que estamos organizados bien. Nos fijamos en el detalle, en la estructura, pero hay libertad. Y lo más importante es que tú sepas que allí está la presencia de Dios. Si eso falta, pues ahora sí estamos en problemas. Estamos perdidos. Ahora sí, ¿está bien? Pero eso no es el caso de nuestra iglesia. La gente llega y sabe. Que ahí está el arca. Ellos saben. ¿Entiendes? Ellos se quejan de que no les gusta la música, estuvo muy alto, no les gusta ponerse en pie, no les gusta alzar las manos. Ok, magnífico. Esa es loca que nos manda a subir las ¿Está manos. bien? Pero eso no quiere decir que hay algo mal en nuestra iglesia. No. Pero sí, hay que estar bien organizado. Hay que estar Y bien especialmente lo veo en forma de líder, ¿verdad? Los líderes de cada ministerio Yeah. de esto debe tener esa estructura, ese marco, ¿verdad? De el orden que Dios quiere. Hay un orden. Cuando Dios te deposita un don, un talento, Sí. pues tener esa responsabilidad. Sí. Y eso es parte de la formación de líderes, es ver si esa persona aprendió a organizarse, a planificar, a ejecutar, a implementar. Si no lo hace en orden, tenemos problemas. ¿En qué versículo me quedé, hermano? 13. 13. Y un codo de un lado y otro codo de otro lado, que sobra a lo largo de la cortina de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo, a un lado y al otro lado para cubrirlo. Igual así, si son hasta el techo que están cayendo, tienes que doblarla de una manera o de la otra, ¿no? Ok, 14. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carnero teñida de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Y harás 15. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. Detallito, ¿verdad? No me traigas la que está virada. Richard, que está en derecha. Cuando vaya a dar un tipo, chequea bien. Eso es interesante. ¿Cómo es que se llama eso, Richard, que se pone Plomada. para ver que la cosa está derecha? El nivel. Hoy tenemos el nivel. Yo no sé, 5.000, 6.000 años atrás que esa gente usaba. Un vaso de agua. Pero esas estructuras que esa gente, miren esas pirámides. Nítidas. A veces yo pienso en esas piedras tan grandes que se ven, ¿cómo esa gente pudo subir eso? Que hoy en día no es imaginario que pueda No. duplicar eso, o sea, algo... No. Obviamente ellos tenían una tecnología que nosotros no sabemos. No, y por que qué. Dios le dio pues la inteligencia para hacerlo, No, la fuerza no. para levantarlo. ¿Dónde estoy? 17. 16. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrán cada tabla para unirlas una con la otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. 18. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía, al sur. Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Eso aquí es la plata. ¿Te vieron las tablas esas que se pusieron? Aquí es que va la plata, ¿no? Muy bien. ¿Estoy en el 20? Sí. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Lo interesante de todo esto es que con todas estas instrucciones, esto no fue un proceso de que vamos a tantear a ver si esta tabla está derecha, no. Pícate de otra ahí, chicos. No. Aquí así la vas a construir. Así la vas a construir. 21. 22. 22. Gracias a Elsa, está bien. Y para el lado posterior del tabernáculo al occidente harás 6 tablas. 23. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo y en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2. Serán para las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla.
26. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo, al occidente. Te están explicando el orden del sur, norte, este, oeste, ¿no? 28. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. 29. Cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. 30. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines, y los pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo de adentro el arca del testimonio, y aquel velo hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Ustedes van entendiendo ya las partes, ¿verdad? 34. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo, el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Todo en detalle, algo increíble. ¿Qué es un recamador? Ya se me olvidó del principio. Esa te la tengo que buscar, ahora mismo se me escapa. Ajá. Ya. Ya. So, Ven acá, pero entonces, ¿quién que haber copiado todo eso? El encargado de las cajas. a él le habrán dado un librito, un manual de instrucciones, o él fue que escribió todo esto. No sé, pero tiene que haber habido algo. Yo creo que según Dios te lo estaba dando, él lo iba escribiendo. Irma, Google le estaba dando instrucciones y él tenía que ir escribiendo todo. Porque eso, como usted dice, pastor, fue cuando estaban los 40 días allá arriba. O sea, por eso estuvo 40 días, porque es mucho detalle, y... ¿dónde estarán todas esas cosas tan preciosas? ¿Ah? ¿Dónde estarán? Y él tenía que haber escrito todo eso y hacer planos y todas esas cosas. Pero usted y yo las acabamos de leer aquí. Aquí están escritas. Por eso se tardó tanto tiempo allá arriba. Por eso se tardó tanto tiempo. No estaba allá arriba nada más que orando, y Dios estaba hablando con él. Y, Lo vas a hacer así, así. Sí, así. ¿Y cómo Porque es se le pudo demasiado, haber quedado demasiado todo de eso? mucho detalle, demasiado. No, Estaba no, recibiendo directrices de todo. no había internet. No había internet. No había ni tableta, ni nada de esas cosas. El recamador es una persona que borda. ¿Una persona que qué? Borda, que hace bordados. Oh, Ah, ok. gracias. Wow. ¿Qué les parece de todo esto? Bien interesante. Pastor, una pregunta, porque los sacerdotes de la Iglesia Católica, ellos se ponen una vestimenta de acuerdo al tiempo, ¿verdad? Pues, y se ponen estos colores. Y entonces, ¿eso tiene una relación con esto o es que No. ellos mezclaron No. lo de Roma? Ok, entonces vamos a separar las cosas. Yo explico las cosas. Ah, Hay un calendario eclesiástico. O sea, la iglesia cristiana tiene un calendario para todo el año. oh, Y cada temporada tiene sus colores. Entonces, los ministros, los sacerdotes, se visten conforme a la temporada. Las estolas de los pastores son de diferentes colores. Y dependiendo de la ocasión, tú usas esos colores. Yo no la uso
porque yo creo que mucha gente en nuestra iglesia se va a escandalizar. Se van a creer que yo soy un sacerdote católico. Pero tanto protestantes como católicos romanos las usan. Sí. Quienes no las usan son pentecostales y cosas así, porque nunca fueron al seminario y ellos no saben. Pero en el calendario eclesiástico te dan citas bíblicas para todos los domingos, los cultos. Y tanto en la iglesia católica como en la iglesia protestante hay gente que viene a hacer la lectura de la Biblia de ese domingo. Y tú las haces, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Salmo, ¿sabes? Ese tipo de cosas. A eso es lo que ellos hacen. Y nosotros también. Y yo quiero que ustedes sepan que yo tengo mi bata. Ustedes la llaman, el católico, yo no me la pongo por eso. ¿Qué significa eso? Que fuiste y estudiaste. Eso es académico. La mía es doctoral, yo tengo mis rueditas en mis mangas. Porque eso depende si tienes maestría o tienes doctorado. ¿Sabes? Son detalles así. Y no hay nada mal. Hay gente en nuestra iglesia que no entiende esas cosas, hay que llevarlo poco a poco. Pero a veces yo me la pongo, si hay un culto de comunión, yo me pongo mi estolita, ¿verdad? Porque es importante a veces en una boda yo me las pongo, dependiendo de la ocasión. Pero no me las pongo todos los domingos en el culto porque creo que la gente no lo va a entender. No lo va a entender. Ahora, los sacerdotes católicos y católicos romanos, encima de eso, que lo hacemos protestantes y católicos, sí han mezclado cosas de Roma en sus vestimentas. Hay vestimentas que ellos tienen que no tienen que ver con la iglesia, tienen que ver con el emperador de Roma. Y ellos han estructurado ciertas cosas de esas maneras, ¿entiendes? Hay unos ritos en la iglesia católica romana que los protestantes no aceptamos y no estamos de acuerdo porque entendemos la implicación. Y las sotanas a veces que usan no son las vestimentas que yo estoy hablando, son sotanas del Imperio Romano. Y lucen como si fueran de la iglesia, pero no lo son. Por eso que es católico romano. Sí, sí. Porque cuando el imperio fue a caer en Roma, el sitio más seguro para ellos refugiarse fue la iglesia. Y ellos controlan el sacerdocio. Incluso hay unas órdenes. La iglesia tiene un banco. Es más, el Vaticano no es sencillamente una iglesia. El Vaticano es una nación que tiene embajadores. Wow, corporaciones y todo. Y el Papa es el gobernante. El Papa es el presidente de toda la cosa. Papa es el Trump de allá de ese lado. Ahora ustedes ven el problema que tiene la iglesia católica. Es iglesia, pero a la misma vez es una nación. Tiene una estructura política completa. ¿Entiendes? Y se disfraza con la religiosidad, porque la gente no entiende que el Papa es un gobernador como si fuera un presidente. Bueno, yo creo que el pueblo católico romano ama a Dios y va a la misa buscando a Dios. Ellos no entienden esos niveles. Ellos no lo entienden. Lo que se esconde detrás de todo eso. No tienen la capacidad de entender. Hay que separar la jerarquía del pueblo. Sí, porque el pueblo no se ha dado la tarea de escudriñar más allá. Sí. Se ha quedado nada más en esa... Confiado Sí. en eso. Yo creo que el mismo sistema, como educa a la gente, es para que no llegues allá. Sí. Por eso a veces los mismos católicos romanos se enojan con el Papa, porque un día luce muy pastoral, pero otro día luce bien político. Bueno, él es un político. Él es el presidente del Estado del Vaticano. Él es un jefe de... Cuando el Papa viaja a los demás países, ¿cómo lo reciben? Como jefe de Estado.
con la misma seguridad, con el mismo protocolo. Y todo. la gente no lo entiende, dice, pues ¿por qué hacen eso con el Papa? Es que eso es lo que es él. ¿No? So, es complejo. Es complejo y a eso es que se debe. So, tienen esto, pero tienen lo otro. tienen lo otro. All right. No asuste a nadie, ¿verdad? En la Iglesia Católica Romana mucha gente dice, me pregunta, ¿usted cree que los católicos son salvos? Yo sí. La gente en la jerarquía yo no estoy tan seguro, porque esa gente sabe lo que está haciendo. Pero los pobres feligreses en los países y en los pueblos, ellos no tienen la más mínima idea. No tienen la más mínima idea. Usted sabe. Yo creo que si hay un católico romano que ama a Jesucristo, lo ha confesado, como Dios, es salvo. Es salvo, a pesar de la estructura y la jerarquía de la Iglesia Católica Romana. Porque la salvación es por fe. Es por fe. Y por otro lado, te puedo decir que hay mucha gente en iglesias protestantes que están perdidos. Wow, Vamos a ser honestos. that's sad. Yes. Yeah. So, Bien, pues. hay que ser justo. Porque los hermanitos de aquellos se pasan criticando a los católicos romanos, pero es que, hermano, hay evangélicos que son unos tremendos. Hay católicos que son bien buenos, como la Madre Teresa. Yo Sí. encuentro que era una persona bien buena, sana. No, hay gente que toma sus órdenes con mucha seriedad. Yo no hablo con eso. Pero hay otros que no. Yo tengo mi tío, ellos son bien católicos y se le nota lo fiel que ellos son. Yo los he invitado muchas veces aquí. El compromiso que ellos tienen con Jesucristo, no quieren dejar ese compromiso. Y hay una situación lamentable porque hay hermanos que dicen que todos los católicos son para el infierno. Chicos, o sea, ¿me entiendes? No, piensen en el rapto. Los mismos evangélicos dicen, te vas a quedar cuando Cristo... Le están hablando, no a católicos, a los mismos evangélicos. Tú no te vas, tú te quedas. Entonces, ¿quiénes son los que nos vamos para el infierno? Aparentemente no solamente los católicos. Ellos no se dan cuenta de lo que están diciendo. ¿Tú sabes? Vamos a tener un poquito más de entendimiento en ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo no soy rajatabla por eso. Por eso. Porque hay que hacer misericordia, porque cuando llegue el día, yo quiero que me hagan misericordia a mí. Sí. Pero esta cuestión de la jerarquía de la Iglesia Católica, créanme, esos hermanitos son un travieso, por no usar una palabra más fuerte. Feo, han hecho cosas que si el pueblo católico romano se enterase de la verdad de la situación, no, hombre, se forma. Por ejemplo, esta cuestión de los sacerdotes abusando sexualmente de los niños. Y se quedan callados, los mudan de Los feligreses están molestos y le piden a la jerarquía que resuelvan el problema. ¿Se ha resuelto? No. Pero los meten en Los otro cambian en sitio. otro sitio. No tengo que dar la explicación, ustedes saben lo que hay. Por eso yo quiero separar el pueblo, la feligresía, de la jerarquía. No, esa gente son unos bárbaros. Y han abusado y continúan abusando. Por eso que dicen que muchos dicen que hay mucha, que es una mafia lo que hay ahí. Oh, sí. Ah, pero eso en el Vaticano, ¿no? Mire, y les digo que el Vaticano tiene un banco, ¿verdad? ¿Sí? Y esa gente es un estado mundial. Y a cada rato aparece un banquero de eso del Vaticano ahorcado en un puente. Ustedes lo saben, ¿verdad? En Londres han aparecido ahorcados. Y los mandan a matar. Yo escuché el testimonio de un ex jesuita y él confiesa todos los crímenes que han cometido por orden del Vaticano. Ya. Han matado mucha gente. Pero esa orden la da aquí en el Papa. A Hope, ¿no? No sabe, no hemos llegado ahí. Sepa más de que viene. Hermana María, no acuse, no diga nada. No, mira, ¿verdad? María, alguien las da.
Sí, ¿verdad? Alguien la da. Algunos lo saben. Ya. Y yo me imagino que esto es algo similar a lo que pasa con el presidente de Estados Unidos, que él da la orden, pero alguien tiene que asumir la responsabilidad, la culpa, no él. Él tiene la habilidad de negar, ¿no? De decir, yo no sé nada de eso. Sí. ¿Entendiste, hermano? Sí. Él me cae gordo. ¿El Papa o el presidente? El presidente. No te preocupes. Alright. So, es interesante la conversación, ¿verdad? Porque es importante que como cristianos reflexionemos, maduremos en nuestra manera de pensar y de ver las cosas, porque la gente anda por ahí sin entender. Si nosotros decimos que los feligreses católicos romanos no entienden, yo les aseguro, después de más de 30 años en el ministerio pastoral, muchos evangélicos no saben ni lo que está pasando. Exactamente. Ellos gritan, ellos insultan, ellos se tiran al piso. Ellos no saben lo que está pasando. Nosotros no podemos ser así. ¿Bien? Y yo espero que nuestra iglesia sea un poco distinta. Yo aprecio que usted venga aquí. Yo aprecio que usted se pase mirando estas cosas, escuchando, haciendo preguntas y reflexionando. Usted no se imagina cuánto yo aprecio eso. Porque hay iglesias que no les interesa. Boberías y tonterías del pastor. Ok. Y usted no se imagina lo mucho que eso asusta a uno como ministro. Porque entonces, ¿cómo les hablo? ¿Cómo hacemos la cosa? ¿Usted me entendió? So, yo aprecio eso mucho, lo aprecio mucho a ustedes y doy gracias al Señor. ¿Está bien? Qué bueno, pastor, que perdone que estemos, ¿sabe? Aquí viniendo los martes, porque yo sé que cada uno de nosotros tenemos que haber en un momento dado de cuenta de que cuando yo oí a otra persona hablar de la Biblia, dice, pero ve acá, esto como que no es así. Eso. Esto no es así, esto no pasó porque ya lo habíamos estudiado, ya habíamos hablado de eso. Y yo me imagino que los que estamos aquí presentes tenemos que haber pasado por eso y nos alegra porque uno dice, o sea, Dios me está dando sabiduría, entender la palabra. Sí, mano, si después de 15 años en esto te pegó algo, estamos en problemas serios, ¿sabes? Estamos en problemas serios. Habla con hermano Richard que le haga un... Ya. Vamos a pedirle a Richard que nos construya un tabernáculo de eso. Bueno, ¿hubo otro comentario, pregunta? Me llevaron un tronco. Vale. Es bonito el poder oír las preguntas y todo, aprende uno de cada uno. Pero se dice que la ceguera es tiniebla, oscuridad, pero la peor ceguera es cuando somos ignorantes, porque somos llevados por todo viento. Ya. ¿Pero hay quien no quiere aprender? No quiero. Vamos a ver. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.